En 1998, cuando ingresa Venezuela al Foro de Sao Paulo, es el primer año de gobierno del presidente Chávez. Entonces, el partido Movimiento Quinta República. Posteriormente, participaron presidentes de toda América Latina. Inauguró el escenario Hugo Chávez, pero después vino, por ejemplo, Ignacio Lula da Silva de Brasil, Tabaré Vázquez de Uruguay en el 2004, también Evo Morales de Bolivia en el 2005, Michelle Bachelet de Chile en el 2006, Rafael Correa ese mismo año, Daniel Ortega de Nicaragua en el 2006, Fernando Lugo del Paraguay en el 2008, también José Mujica de Uruguay en el 2009, correspondió después a Mauricio Funes de El Salvador en el 2009 también, y habría que destacar que después vino Dilma Rousseff de Brasil, también Ollanta Humala del Perú y Nicolás Maduro, que fue la última participación venezolana ahorita en 2013. Eso da una idea de la importancia que tiene el Foro de Sao Paulo, y el presidente Chávez siempre insistió en que la unidad es el elemento esencial para lograr que nuestros países latinoamericanos logren la integración verdadera, como fue el sueño del libertador Simón Bolívar. Ayer nada más que Nicolás Maduro, el canciller, en su maravilloso discurso en la Asamblea Nacional nos recordaba esa historia de donde venimos. Historia muy grande, muy grande. Gigantesca, se pierde de vista los acontecimientos que aquí ocurrieron, que han ocurrido pues, y que aquí nos han traído. Simón Bolívar casi llegó a Buenos Aires a caballo, y detrás de él un pueblo, el venezolano, el granadino, el ecuatoriano, el peruano, el boliviano, y muchos otros soldados de otras latitudes, del cono sur, de Irlanda, de Inglaterra, españoles incluso que se pasaron al ejército patriota, mujeres, no solo hombres, mujeres. Las mujeres cuando van a pelear, pelean hasta mejor que nosotros los hombres. Manuela Sáenz, Juana Zurduy, ¿y cuántas? Lo que pasa es que, como dice el manifiesto de Caracas, el mundo sigue siendo muy machista. Yo hace años que me he declarado, y trato de serlo siempre, feminista. Y creo que la liberación de la sociedad tiene que pasar por la liberación del yugo del machismo contra la mujer. Así lo creo. Es uno de los elementos de dominación, de las cadenas más bien, de los yugos del capitalismo. Bien, ahora, esos años, pues decía, esos años 90, una revolución social de un pueblo con un fermento heroico muy grande, el pueblo venezolano, cansado, como dice Alí Primera en aquella canción mansa para un pueblo bravo, cuando dice, ¿cómo es? Lo de la mejilla y la otra mejilla. ¿Cómo es que dice, Patiño? Tú te lo sabes. A mí se me olvidó, ¿cómo es que dice? ¿Ah? ¿Cómo? Bueno, bien, la mejilla y la otra mejilla, cansado el pueblo de poner la otra mejilla. Un pueblo además como el venezolano, hermanos y hermanas, viviendo como nuestro pueblo ha vivido sobre un mar de riquezas incalculables. Además de aquí ha habido y hay en el vientre de la tierra venezolana, de las aguas venezolanas, riquezas naturales, digo, materiales,
resulta que antes de que amaneciera el siglo XX ya comenzó a producir petróleo Venezuela. Bueno, se produjo petróleo, Rigoberta, de siglos atrás. Los indios caribes, que eran grandes navegantes, que impresionaron al mismo almirante Colón, en su diario está escrito, cuando llegó muy cerca de las bocas del Orinoco. Se sorprende Colón de un barco muy grande, de no sé cuántos, 100 remeros, que salió a saludarle de manera cortés, amable. Y se sorprende no solo del tamaño de la embarcación, sino incluso de la estatura física y la corpulencia de aquellos hombres y mujeres. Eran los caribes, pues. Eran los caribes, que eran grandes navegantes. Del Orinoco llegaban a Cuba y más allá, a la Florida, México, Centroamérica. Hay evidencias de presencia caribe en la Centroamérica de los mayas, de donde está Rigoberta Menchú, y me da mucho gusto, y más que gusto, un honor tener aquí a esta mujer gladiadora de las luchas de los pueblos mayas, de los pueblos aborígenes, de los pueblos indígenas, y más allá de los pueblos pobres de esta tierra. Rigoberta, un beso, un abrazo de nuestro corazón. Pues esa década de los 80, la cual, ya cerrando sus portones en este continente y en el mundo, presenció el Caracazo. Un pueblo, decía, viviendo en un mar de riquezas. Deben ustedes saber que ya para 1914 Venezuela producía petróleo en grandes cantidades. No hubo gobierno en 100 años en este país nuestro y de ustedes que hubiese tratado de tomar las riendas del negocio petrolero que no fuere derrocado, incluyendo nuestro gobierno. Solo que aquí ocurrió como un milagro. Aquí se llevó una gran sorpresa el imperialismo, sus lacayos. Se consiguió con la pulsión heroica de nuestro pueblo y de sus soldados, que son parte de este pueblo, o que somos parte pues de este pueblo. Y se estrellaron en abril de 2002, como se sabe. Se llevaron una gran sorpresa, como se la llevarían de nuevo si intentaran hacer algo desestabilizador o lanzar alguna agresión interna o externa contra Venezuela, contra nuestro pueblo, contra nuestra... Se sorprenderían, mucho más que en el 2002. Por eso yo les recomiendo que ni lo intenten, porque no solo se sorprenderían, también los haríamos que se arrepintieran por 500 años en adelante. Los haríamos que se arrepintieran por 500 años. Si el imperialismo y sus lacayos pretendieran detener el rumbo de esta revolución, que es legítimo, democrático, pacífico. Esta revolución es pacífica, pero no es desarmada. Son dos cosas muy distintas. Es pacífica, pero no es desarmada. Pero bien, yo ubico mis recuerdos por allá cuando nací el Foro de San Pablo. Un pueblo viviendo, dije, un mar de riqueza, la petrolera, la primera de ellas. Venezuela fue primer exportador de petróleo de este mundo desde... Claro, eso no es para llenarnos de orgullo, no, pero es verdad, es parte de la verdad histórica, económica, política. Entonces así llegó Venezuela a finales del siglo. Una oligarquía gobernando, imponiendo una hegemonía plena, dominando todos los poderes del Estado, el ejecutivo, el legislativo, el judicial, las fuerzas militares, sobre todo, bueno, los altos mandos, más no así, los cuadros medios y los cuadros de las bases del pueblo en armas. Y por ahí comenzó la ofensiva, desde esos cuadros medios.
y esos mandos bajos de la tropa militar venezolana. Ellos creían controlarlo todo. La economía, controlaban Petróleos de Venezuela, el Banco Central, la banca, privatizaron casi todas las empresas del Estado. La hegemonía cultural la ejercían casi totalmente, la hegemonía mediática totalmente. La izquierda en las elecciones del siglo XX en Venezuela se conocía aquel factor Aristóbulo. ¿Cómo está Aristóbulo ahí? ¿Te acuerdas del 10%, no era? El 5, 6%. De ahí no pasaba la votación de la izquierda. Una hegemonía, pues, para decirlo con... En verdad, una dictadura con un disfraz democrático. Elecciones cada 5 años, pero ya se sabía, o ganaba el ADECO o ganaba el Copellano. Una dictadura. No había posibilidad para una alternativa al continuismo. Yo me río mucho cuando oigo por ahí a voceros de la derecha en estos días hablar de que, bueno, que hay que salir de Chávez porque Chávez... Nosotros lo que significamos en verdad la continuidad, que es otra cosa, del proceso revolucionario. Ellos son el continuismo. Ellos representan la pretensión del continuismo de la derecha. Que nadie se equivoque. Vean por dónde golpea el imperialismo, por los flancos más débiles. Aquí golpearon, fracasaron, se retiran, pero nunca nos pierden de vista. Luego golpean al ALBA por Honduras. Por Honduras, donde, bueno, un líder valiente decidió lanzarse por los caminos de los cambios verdaderos y se incorporó al ALBA y a Petrocaribe y comenzó a hacer algunos cambios iniciales. Le dan el golpe de Estado, que fue un golpe contra Zelaya, contra Honduras y contra el ALBA. Lo mismo ahora con Paraguay, un gobierno comenzando, una burguesía histórica ahí atrincherada, un enclave autoritario y dictatorial de los más duros de este continente, de los más corruptos. Ayer lo dije y lo vuelvo a repetir, porque ya claro, ellos salen a decir que es mentira, que yo soy un mentiroso. Nos estaban pidiendo varios millones de dólares para permitir el ingreso de Venezuela al Mercosur. Los mandé largo al carajo a esa pila de bandidos y corruptos y mafiosos. Pidiendo millones de dólares. Imagínate tú hasta dónde ha llegado la descomposición de esa clase política que derrocó. Con razón se atreven a hacer lo que hicieron de manera tan descarada. En verdad, sin caer en triunfalismo, esta batalla histórica, no me refiero a las elecciones, no, a algo mucho más importante, la batalla histórica de lograr la transición hacia el mundo nuevo aquí en Venezuela. Y contribuir, por supuesto, con la batalla que es internacional y que no puede ser solo en un solo país. No. Es imposible que un solo país avance en un proceso de cambio como este. De allí nuestra articulación con los gobiernos revolucionarios, de ahí el ALBA, de allí la UNASUR, respetando los ritmos de cada quien, las particularidades, los enfoques, la visión de cada líder, de cada lideresa, de cada partido en el gobierno, de cada coalición de partidos en el gobierno de tal o cual país. Pero avanzar en conjunto es vital. No podemos para nada aislarnos de este mundo que además hoy, más que nunca antes, jamás, hay condiciones para la ofensiva internacional socialista, la ofensiva de los pueblos de este continente y del mundo. El Foro de Sao Paulo tiene una serie de retos muy importantes.
Uno de ellos, por ejemplo, es la ampliación de los espacios de participación. Y esto se está haciendo especialmente con la creación de las comunas, de las sociedades comunales. Igualmente, la defensa intransigente de la paz. América Latina tiene que ser un escenario de paz, definitivamente. Igualmente, la responsabilidad en cuanto a la defensa de los intereses y de la soberanía. Por supuesto que para ello se requiere grandes esfuerzos políticos, económicos y sociales para lograr los cambios que requiere el mundo en estos momentos. Hasta una próxima oportunidad, cuando estaremos con ustedes en su espacio Chávez, siempre Chávez. Vamos a agarrarnos a la paz.